Toluca, Estado de México, 10 de la mañana con 17 minutos, 24 de julio del año 2020. Ahora mismo nos encontramos en el primer mes del segundo semestre de este año 2020. Un segundo semestre que da inicio con lo que bien parece ser un regreso a la normalidad en términos de pandemia, de acuerdo a las circunstancias que se presentaron durante el primer semestre, pero que al día de hoy aún la vida cotidiana no se regulariza, cuando menos en el perímetro del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca. Lo anterior porque la industria en su totalidad no ha regresado a sus actividades. Asimismo, los lineamientos, disposiciones en el ámbito hotelero debido a esta pandemia. Durante el primer semestre de este año 2020 hemos tenido toda clase de adversidades para una transición político nacional en paz. Al respecto, se han presentado muchos contratiempos. Uno de ellos las variables en los precios del petróleo, en los combustibles, variables en los precios de los energéticos, que redujeron sustancialmente los precios de las gasolinas. Por cierto, al día de hoy casi se normalizan los precios, después de que en el mes de febrero, de marzo, existieran variables considerables. Es decir, el precio ahora de las gasolinas ya está cerca del precio que tenían en el mes de febrero, de marzo. Además de esta devaluación en los precios del petróleo, obviamente variables en un ámbito laboral, en lo que corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social. Al día de hoy, poco más de 1 millón de trabajadores formales ya no trabajan, ya no están registrados en el padrón del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual habla de los cambios desfavorables en este sector a nivel nacional. Más de 1 millón de trabajadores. Obviamente, lo que corresponde directamente al sector salud. Que está relacionado con la pandemia, con el coronavirus.
y los gastos, los costos que ha generado. Uno, para la prevención, suministrando, atendiendo en distintos hospitales a la ciudadanía, sobre todo en el Estado de México y en la Ciudad de México, por un lado. Pero además, las medidas de precaución tomadas por las autoridades para evitar contagios de esta pandemia del coronavirus han limitado la actividad de la pequeña, mediana industria, que por cierto medios de comunicación hablan de su importancia en un marco de generación de recursos, de impulso en distintos sectores a nivel nacional. De tal forma que bien pareciera que como ocurrió en mi adolescencia, en mi juventud, periodo de tiempo en que entre los amigos se nombraban algunos seudónimos para denominar a alguien en este mismo orden de ideas. Probablemente la administración pública federal se encuentre en mala suerte debido al cúmulo de desavenencias que tenemos. En este breve resumen, consideré el sector energético, el sector salud, pero el sector turismo ha resentido los estragos de esta contingencia. Desde que se guardan registros que corresponden al turismo, la actividad turística en la nación, en los años de 1950, del 100% de registros que se tienen al día de hoy, los indicadores hablan que este sector se paralizó entre un 70 y un 90% de su actividad a nivel nacional. Al día de hoy, hoteles a nivel nacional han tomado medidas al respecto para sortear esta crisis en el ámbito turístico. En el marco de las decisiones por parte de los hoteles a nivel nacional, se encuentra en alternar al personal debido a la falta de ocupación en los hoteles. Muchos hoteles han tenido que cerrar sus puertas por una falta de ocupación. El sector turístico, uno de los sectores más afectados. Además, las remesas provenientes del extranjero
por parte de connacionales que envían remesas a sus familias en Estados Unidos, en el país vecino del norte. También se ha presentado, también ocurre esta pandemia, particularmente en los estados fronterizos como California, Arizona, Texas y Florida. De tal forma que tenemos varios sectores, además de una regresión en un marco de la industria automotriz. Los fabricantes de automóviles han sufrido pérdidas debido a esta pandemia en un marco de ventas de automóviles nuevos. De tal forma que son varios los sectores a nivel nacional que atraviesan por circunstancias difíciles, provocadas, generadas precisamente por esta pandemia. En un ámbito deportivo, nacional e internacional, las distintas ligas de fútbol tomaron decisiones en cada país. Por ejemplo, en la Bundesliga, la Federación Alemana de Fútbol decidió jugar el torneo, todos sus encuentros a puertas cerradas, sin afición. Hasta coronar al campeón de la Bundesliga, el Bayern Múnich. En la Liga Francesa de Fútbol, las autoridades en Francia, autoridades deportivas, decidieron nombrar como campeón en la Liga Francesa a quien ocupaba el primer lugar a la fecha en que se suspendió el torneo. El torneo francés de fútbol, coronándose el equipo de París, el Paris Saint-Germain. Aquí en nuestro país, aquí en México, nuestro torneo de fútbol es distinto, es diferente a los torneos que se juegan en Europa. El torneo de fútbol mexicano se juega en fases clasificatorias, en eliminatorias, hasta llegar a la final y coronarse campeón en 2 encuentros, uno de ida y uno de vuelta. La etapa de semifinales consta de octavos, cuartos, de semifinal, semifinales y final. En nuestro país, las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol resolvieron que no habría campeón. Pero como particularidades, el Cruz Azul iba en la punta y el equipo de Mohamed, quien había sido recientemente campeón, el equipo del Monterrey, se ubicaba en el último lugar. Autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol resolvieron que no habría campeón,
una circunstancia inusual desde los inicios del fútbol en nuestro país. Aquí en nuestro país, aquí en México. En otro juego, pero en un juego de mesa. Existe esta figura. Una figura en la cual no hay un campeón. Esta figura se presenta en un juego de baraja española, llamada Conquian. En algunas ocasiones los jugadores que participan en una partida, en un juego, por alguna circunstancia les es entregada una carta de más. En los cambios de cartas, en algunas ocasiones entregan una de más o reciben una de más. Cuestiones inusuales, legales, en un juego de cartas, en un juego de Conquian. Al existir distintas anomalías en una partida, o al no existir un ganador, los ahí presentes declaran el juego como pachuca. Pachuca significa que no hay ganador, que nadie de los integrantes, que nadie de los participantes en ese juego de mesa ganó. Nadie, ninguno. Existen algunos otros criterios, algunos otros comentarios que bien atribuyen en el final del juego que bien se puede participar con un par o una corrida. La corrida es el nombre que se da a un juego en el Conquian. En el juego de póker se llama flor, una flor. De tal forma que existen dos criterios para participar al final de esta partida. Una en la que no habría vencedores, y dos, si se tiene un par o si se tiene una flor. Y coincidentemente, en el mes de diciembre, hablando particularmente de resultados, en el mes de diciembre, en el Hotel City Express, recibí un reconocimiento a mi labor, a mi trabajo como colaborador del Hotel City Express. En la cena de fin de año que se llevó a cabo el viernes 13 de diciembre, fui reconocido, fui distinguido junto con otro compañero. El trabajo que realizo en un marco de mis actividades es único, vinculado al transporte. Y además del reconocimiento que recibí en fin de año, venía acompañado con un bono
en efectivo. Este escenario de circunstancias, a título personal, difiere de lo ocurrido en este primer semestre del año 2020, en el que no habría campeón, ya que durante este semestre en curso, sí fui reconocido por compañeros del hotel. En la cena de fin de año, a través de un reconocimiento y un bono en efectivo, lo cual me desmarca de estos hechos que se suscitaron en este primer semestre del año, desde esta óptica. Mientras que a nivel nacional no hay un campeón en un ámbito deportivo, a título personal, en un ámbito laboral, sí obtuve resultados. Un comentario a grandes rasgos de este primer semestre del año 2020. Para este segundo semestre, las expectativas en torno a un regreso de actividades, a un regreso a la normalidad, así denominado por las autoridades, parece no concretarse al día de hoy. Aún se utilizan ciertas medidas de precaución, como lo es el cubrebocas, gel para manos, una careta, entre otras medidas como sanitizantes, gel antibacterial, medidas preventivas a esta contingencia. Estos son los cambios más importantes, más relevantes que han ocurrido durante este año 2020.